9N Central es presentado por Con Tokio, estás en tu casa con el Pacto de Confianza NGO. Delincuentes ingresaron a una residencia del distrito de Cambreta. Se llevaron una millonaria suma de dinero y varios objetos de valor. Las víctimas salieron unas horas de la casa y ya fueron blancos de la inseguridad. La Fiscalía con la Superintendencia de Salud incautaron documentaciones y otras evidencias que confirman que el establecimiento operaba sin autorización. Tras allanamiento, cierran clínica privada en San Antonio. El Pleno de la máxima instancia judicial le otorgó la licencia al ministro y presidente de la Corte Suprema de Justicia. Por motivos de salud, por tiempo indefinido, Antonio Fretes pidió permiso. El motor de una aeronave falló e impactó contra un barrio residencial de Medellín, causando daños a por lo menos 7 viviendas. El percance dejó al menos 8 muertos en Colombia. La selección naranja comenzó con pie derecho en el Grupo A del Mundial Qatar 2022, venciendo 2-0 a su rival de turno. En su debut, Países Bajos tumba a Senegal. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos aquí en Canal 9 Noticias, Noticiero Central. Hola, Mercedes. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo estás? Te extrañamos mucho. Ah, bueno, igual. ¿Qué tal tu paseo por el este? No fue paseo, fue trabajo. Fue paseo. Decime que trajiste la merienda. Sí, pero bueno, ya... Pero no manzana, por favor. Esa era una canasta completa. Lindo destino para visitar, ¿verdad? Lindo, Ciudad lindo. del Este tiene muchos atractivos. Alto Paraná, sí. Ya dejó de ser solamente turismo de compras. Se nota por el bronceado. No, esto fue ayer. Tenemos muchos temas que compartir hoy con ustedes. Gracias por acompañarnos y preferirnos como siempre. Hoy tenemos un día bastante lluvioso, inestable, sí. No paró de llover. No es muy fuerte la lluvia, pero de hecho que es bastante continua. Y para mañana se pronostican similares condiciones. Exactamente. Bueno, la información del día es que el ministro de la Corte, Antonio Fretes, sigue siendo ministro de la máxima instancia judicial, pero dejó la presidencia de la Corte Suprema de Justicia por tiempo indefinido también. Alegó cuestiones de salud. Él deja el cargo, sale de la máxima instancia judicial en marzo del próximo año. Presentó renuncia, aparentemente fue presionado, por decirlo de alguna manera, porque fue una sugerencia por parte de sus pares. Y ahora deja de ser presidente, pero sigue siendo ministro y se enfrenta supuestamente a un juicio político, aunque su presentación es posible, pero la aprobación realmente es muy difícil porque no se tendrían los votos. De hecho que Marcelo Duarte, ex legislador por Patria y Vida, afiliado a este partido, presentó un proyecto de ley justamente solicitando a los diputados que promuevan el enjuiciamiento político del ministro Fretes. De momento no hay votos y así como están las cosas no habrá votos para remover al doctor Antonio Fretes, ni siquiera para impulsar su enjuiciamiento político. Esto como derivación del escándalo desatado luego de conocerse que su hijo Amílcar firmó un contrato con Qasem Mohammad Hijazi por $368.000 supuestamente para impedir que sea extraditado a los Estados Unidos. El abogado Amílcar Fretes está siendo investigado por la Fiscalía. Ya se realizaron varias diligencias, como por ejemplo pedidos de informe. Lo cierto y concreto que él mismo reconoció, para hacer un resumen de lo que pasaba últimamente, él reconoció haber firmado ese documento, pero negó haber recibido algún importe, porque ni siquiera la seña llegó a sus manos, quedó en manos de un tercero. La otra novedad, tenemos que seguir hablando de lo que pasó en Ciudad del Este este último fin de semana, cuando matan policías, 11 ya están imputados, separados, a una persona que no tenía nada que ver, con una persona que no estaba siendo buscada. Se confundieron con el automóvil de este joven. 23 impactos de bala recibió el automóvil y supuestamente este joven realizó disparos, cuando todos niegan esa posibilidad, descartan cualquier posibilidad de que esta persona haya realizado disparos, por ejemplo, en contra de la policía. Se encontró un arma en el interior del vehículo, aunque la otra víctima que acompañaba justamente a este joven, quien está internada en este momento, está hemodinámicamente estable, pero de todas maneras está siendo muy controlada por los médicos y se espera una evolución positiva en las próximas horas. Dijo que ellos en ningún momento tenían un arma dentro del vehículo y que desconocen de dónde salió esa arma y no descartan la posibilidad de que sean los mismos policías quienes tiraron el arma
allí en ese lugar. Todos están imputados por homicidio doloso, ¿no? Por homicidio doloso, no es poca cosa. Hay un joven de 21 años también que fue imputado porque le ayudó a fugarse al que verdaderamente la policía le estaba buscando, que había sido, tenía relación de parentesco con la familia de la joven hoy herida. Sí. Estaba emparejado, el muchacho, el buscado, con la hermana de la hoy internada. Pero de pura coincidencia, Aníbal. Sí. Pura coincidencia. Pura coincidencia. Bueno, estas son algunas de las novedades, por supuesto, que vamos a ir desarrollando, ampliando el transcurso de nuestro informativo. Lo que decía Mercedes, vamos a conocer cómo se va a comportar el tiempo en lo que resta de hoy y, por supuesto, en lo que resta de la semana. El cielo se encuentra completamente cubierto, como ven en imágenes, Asunción bajo las nubes. La llovizna es intensa, tenemos una temperatura de 22 grados 8. La humedad es alta, del 90%. Viento del este-sureste a 5 kilómetros en la hora. Va a seguir lloviendo a la tarde, a la noche, inclusive en la madrugada de mañana. Para esta noche, mínima de 20 grados. Y vamos a ver con más detalles cómo se va a comportar el tiempo en los próximos días, porque el pronóstico extendido dice que mañana las lluvias van a persistir, por lo menos hasta la tarde. Luego el tiempo va a ir mejorando. Mínima de 19 y máxima de 29 grados. Miércoles sin lluvias. El miércoles ya la mínima será de 16 grados, cielo parcialmente nublado. La máxima será de 30. El jueves mínima de 17, máxima de 29 grados, cielo parcialmente despejado. Y el viernes cielo parcialmente nublado también, la mínima un poco más alta, el amanecer con 18 grados y la máxima 29. Vamos a la cotización de las principales monedas extranjeras. Arrancamos la semana. El dólar en la compra 7.100 se mantiene, en la venta bajó algunos puntitos, 7.200. El euro en la compra y en la venta se mantiene a 7.150 y 7.450 respectivamente. El peso argentino también se mantiene en la compra y en la venta a 22 y 30 guaraníes. Y el real subió un poquitito en la compra, 1.310, en la venta se mantiene 1.380. La Comisión de Hacienda del Senado emitirá mañana martes su dictamen con relación al proyecto de presupuesto 2023. Desde la instancia parlamentaria se encuentran realizando una depuración del proyecto remitido por la Cámara Baja, esto teniendo en cuenta la creación de nuevos cargos y aumentos salariales que fueron concedidos por los parlamentarios en plena época electoral, parlamentarios de la Cámara Baja. Recordemos que diputados dieron media sanción al plan de inversiones que contempla un monto de 105,2 billones de guaraníes, lo que implica un incremento de 117 mil millones de guaraníes más. Lo que llevado en dólares, eso representa unos 20,6 millones de dólares más con relación al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo. ¿Recuerdan el caso que en su momento se llamó tapabocas de oro y que estaba vinculada justamente a una compra multimillonaria? Con relación a este caso se volvió a suspender la audiencia preliminar para Edgar Melgarejo y otros imputados por lesión de confianza. Esto a raíz de que el abogado de la defensa, Álvaro Arias, solicitó la suspensión, ya que en la fecha asiste en otra causa. Mientras que la abogada Sara Parquet hizo el mismo pedido, ya que debe asistir a un juicio que se va a desarrollar en Caacupé. Ambos pedidos de suspensión fueron realizados el viernes pasado. Por ese motivo, las partes ya fueron notificadas por el magistrado, quien hoy oficializó la suspensión, donde posteriormente se va a fijar otra posible fecha. De acuerdo a la acusación, Edgar Melgarejo, como presidente de la DINAC, con el respaldo de los imputados Juan Carlos Turitich, gerente financiero, Marcelo Velar, coordinador de la Unidad Operativa de Contrataciones, Luz Chamorro, quien en ese momento era gerente administrativa, y Fernando Gallardo, administrador del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, habrían ajustado los procesos licitatorios para adjudicar la adquisición de 4.000 mascarillas contra el COVID-19 para favorecer a la empresa Global SA.
Los precios supuestamente estaban inflados. Esto pasaba en la época inicial de la pandemia. En el caso también están acusados Catherine Pamela Toñanes y Juan Carlos Vargas, ambos representantes de la empresa proveedora de estos tapabocas con supuestos sobrecosto. Más del plano judicial es que hoy la jueza Alicia Pedroso finalmente resolvió elevar a juicio oral y público la causa contra el médico cirujano Aurelio Espínola Caballero, quien está señalado de acusar de suministrar un diagnóstico médico y tratamiento incorrecto que provocó la muerte del exdiputado Fernando Nicora, quien murió por complicaciones del COVID-19 del 2020. El acusado anteriormente recusó al fiscal y a la jueza Alicia Pedroso, además de presentar un pedido de nulidad del acta de imputación, pedidos que finalmente quedaron sin efecto. Hablemos ahora del ex capitán de los bomberos voluntarios del Paraguay, el señor Rubén Valdés, que está procesado por lesión de derecho de la comunicación y de la imagen y coacción, porque él compareció hoy ante un tribunal integrado por los jueces Cándida Fleitas, Héctor Capurro y María Fernanda García. El denunciado manifestó no tener vinculación alguna con los hechos que se le imputan. Asegura que el Ministerio Público cuenta con elementos suficientes para demostrar su inocencia y que la causa en su contra está motivada por despecho. Valdés dijo haber sido víctima de una apropiación de materiales privados que fueron realizados con el consentimiento de una mujer y fue quien se encargó de la difusión posteriormente de estos materiales. De igual manera, adujo que la denuncia en su contra está motivada además por un grupo de bomberos que fueron sancionados años atrás por indisciplina. A partir de hoy y hasta el próximo viernes se llevará a cabo la Semana Azul del Pabellón Quirúrgico Central con jornadas de cirugías urológicas en el Hospital de Clínicas en la que 20 varones serán beneficiados. Se trata del segundo año consecutivo en que se adhieren de esta manera al Noviembre Azul, mes de concienciación contra el cáncer de próstata. Los pacientes ya fueron seleccionados previamente y las cirugías serán gratuitas. No obstante, algunos insumos como hilos especiales deberán adquirir los beneficiados porque el Hospital de Clínicas no tiene disponibilidad presupuestaria para hacerse cargo de todos los requerimientos para estas cirugías. El proyecto de ley que fue remitido por el Parlamento al Poder Ejecutivo, en el cual se establece la prolongación del periodo de mandato de los intendentes, tiene una fecha específica de caducidad para que sea o no promulgado. Este plazo para vetar este proyecto justamente vence hoy, lunes. Ante la falta de manifestación del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, la normativa va a quedar promulgada, pese a que esto podría implicar un importante gasto para el erario público. De esta manera, las administraciones de las autoridades municipales electas en las elecciones del año 2021 van a ser prorrogadas hasta el año 2026. La propuesta de ley había sido planteada debido a que el periodo municipal 2015-2020 fue extendido hasta el año 2021 ante la crisis sanitaria de la pandemia COVID-19. Por lo que los intendentes y concejales tuvieron 6 años en sus cargos. Como argumento del proyecto se indicaba una desigualdad perjudicial al equilibrio democrático del tiempo de duración del mandato entre uno y otro periodo de las autoridades municipales, dejando las actuales con un periodo demasiado corto.
Eso era lo que mencionaban algunos que defendían esta ley. La Cámara de Diputados dio media sanción a la normativa el pasado 29 de septiembre y hasta hoy el presidente tiene la posibilidad de promulgar o de vetar. Pero así como están las cosas, lo más probable es que finalmente sea promulgada. Mercedes, hay que decir que ya desde la justicia electoral están advirtiendo que de promulgarse esta ley, como justicia electoral, van a recurrir a una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia porque consideran que el elector, el pueblo, fue convocado para elegir a sus autoridades por 4 años. Y en consecuencia ahí se viola entonces el mandato constitucional de que en el pueblo radica la soberanía. Y como es habitual, todos los lunes, conferencia de prensa en el Hospital del Trauma, donde nuevamente hablarán sobre el estado de salud de la estudiante de 16 años, recuerdan ustedes, quien fuera baleada en pleno colegio por parte de un compañero en una institución de la ciudad de Nueva Italia. Finalmente, la joven, según reportan los médicos, sigue estable, bien y motivada. Esto fue confirmado por el doctor Agustín Saldívar. La fisioterapeuta le informó también que muestra avances, movimiento en las piernas y brazos, aunque todavía muy levemente, incluso en el lado izquierdo, que fue el que quedó totalmente inmovilizado luego de recibir el balazo. También afirmó que puede sentarse con ayuda, lo cual indica que tiene fuerza para sostener el esqueleto torácico. No obstante, dijo que todavía quedan algunos puntos que resolverse. Señaló que el día jueves se someterá a una endoscopía con el objetivo de hacer una cirugía para cubrir el agujero en la región orofaringe. El joven Benjamín Zapac se sigue recuperando favorablemente luego de la brutal golpiza de la cual fue víctima. El abogado Ricardo Preda, el abogado de la familia de Benjamín, dice que ya solicitaron la imputación de José Samir Samaniego Colmán. A él se los indica por supuestamente intimidar y amenazar en el día de la agresión a un testigo que señala a Marcelo Fretes Laterra y Héctor Grau como los presuntos autores de esta golpiza. Dijo que no hay ninguna duda de que el joven Grau fue el que aplicó los golpes, pero que esta tercera persona amenazó con golpear a un testigo en la discoteca, por lo que buscan imputar no por lesión grave, como en el caso de los otros 2 autores, sino por coacción grave y también por frustración a la persecución penal. Al menos 8 personas fallecieron cuando un avión en el que volaban se estrelló contra una casa en Medellín, Colombia, este lunes, según un tuit de la cuenta oficial del aeropuerto Olaya Herrera. Los 6 pasajeros y 2 tripulantes a bordo del avión fueron reportados como muertos, dijo el aeropuerto, citando equipos de emergencia en la escena del accidente. El aeropuerto también indicó que un grupo de expertos de la aeronáutica civil está investigando las causas del accidente. El avión cubría la ruta desde Medellín hasta Pizarro, en el departamento de Chocó. Parece un déjà vu, pero en realidad es una novedad. Una de las tantas veces que mencionamos lo mismo. Familiares de Fabián Marín protestaron desde muy temprano hoy frente al Palacio de Justicia. Ellos piden que se aclare el crimen de este joven de 23 años, presuntamente cometido por Gregorio Papo Morales. Él, por 15ª vez, logró que se aplace su audiencia preliminar, en la que se tenía que resolver si va o no a juicio oral y público por este crimen. Él mismo se negó a ser asistido por la defensa pública, hablamos de Dorita Frutos, por lo cual fue emplazado a nombrar abogado de confianza en 48 horas. Este crimen ya data de hace 2 años, el 23 de noviembre del año
2020. Se cumplen 2 años. Y el joven fue asesinado en la vía pública. Hablamos de Robert Fabián Marín. Estamos acá buscando lo que vendría a ser justicia. Ya prácticamente son 18 veces que se está suspendiendo la audiencia preliminar, ¿verdad?, para tratar de buscar justicia. Y estamos indignados, estamos tristes, dolidos. O sea, una pena que constantemente se está generando una especie de chicanería. Cortan, buscan, todas las maneras están queriendo llevarle ahora con prisión domiciliaria. Es muy penoso. No podemos seguir así, la justicia tendría que salir de esta situación de penumbra, digamos, porque vos te darás cuenta, hubo un caso de los muchachos estos que tuvieron el hijo de un presidente de un club y no pasó ni 20 días y los culpables que generaron ese ruido, ese golpe, ya están todos presos. Y estamos al 24 de noviembre, va a ser 2 años del fallecimiento de mi sobrino. Es una pena. Imagínate que tuvimos que hacer manifestación frente a la casa de esta Cintia Burgos, que fue una de las personas que estaba directamente implicada, que es la pareja de Papo Morales, que fue la que le invocó, le invitó, le llamó a donde fue su trágica noche, donde recibió 4 balazos en la espalda. Es una pena, ¿verdad? Manifestaciones frente a su casa, tenía prisión domiciliaria, se paseaba, venía, hacía lo que quería, ¿verdad? Nunca pasó nada con ella. Ahora se le citó, está viendo de estar en el juicio. Cambia de penitenciaría, busca generar problemas de salud porque no se le puede atender en cierto lugar. Y constantemente yo pienso que sí, no soy muy entendido en leyes, pero cuando ya es un crimen creo que no hay posibilidad de medida sustitutiva. Cuando un asesinato, ahora no sé, cuando es un delito creo que sí, ¿verdad? Pero no se está pudiendo hacer nada. Está generando chicana. Y cada que viene se va a presentar ante la justicia, renuncia a ese abogado. Tiene que entrar otro, generar estudio todo lo que es el legajo y así van chicaneando. Estamos nosotros afuera. Mi cuñado, que es el papá de Fabián el finado, está dentro. Ojalá que se dé ya, ¿verdad? Porque no te pueden pues suspender 17 veces. Imposible. Y estamos hablando de... No es que si vamos a ver o pienso que es directamente la persona que le metió 4 balazos en la espalda. O sea, no estamos hablando de ver quién le pegó un balazo. Estamos hablando del tipo que se bajó del auto y 17 veces, sin contar las muchos otros antecedentes que tiene ante la justicia. No podemos creer que tenga una conexión directa al poder para que pueda pasar esto. El día de hoy nuevamente el juzgado ha convocado a las partes a los efectos de llevar a cabo la audiencia preliminar. Estaba prevista para las 8:45. Justamente habíamos previsto porque teníamos conocimiento a través del sistema de que el abogado anterior que tenía esta persona había renunciado al ejercicio de la defensa, por lo cual, previendo esta circunstancia, hemos oficiado a la Defensoría Pública. Ha sido designado una representante de la Defensoría Pública. Sin embargo, llegada la hora de la audiencia, el imputado ha manifestado que él desea designar un abogado de su confianza, por lo cual solicitó nuevamente un plazo de 48 horas a los efectos de designar ese abogado de confianza. Y ese plazo ha sido conseguido porque es un derecho que le asiste a la persona sometida a proceso y con la advertencia que si no lo hace será asistido por el de la defensa pública. La audiencia entonces se posterga por 48 horas, doctor. Sí, y una vez transcurrido ese plazo, si el juzgado toma conocimiento de la designación que pueda hacer esta persona de un abogado defensor, señala nuevamente fecha de audiencia preliminar. Una comitiva fiscal en conjunto con funcionarios de la Superintendencia de Salud allanaron una clínica privada, esto en la ciudad de San Antonio, Mercedes. Incautaron documentos y varias otras evidencias. ¿Por qué? Porque en esta clínica funcionaba de manera irregular, no tenía permiso de la municipalidad local, ni mucho menos de la autoridad sanitaria como es la Superintendencia de Salud del Ministerio de Salud Pública. Una licenciada estaba en el lugar en el momento, no facilitó al principio el ingreso de toda esta comitiva, pero después ya no le quedó otra.
Ella también es funcionaria de salud en el hospital de Lambaré. La licenciada mencionó a otro médico como supuesto propietario de esta clínica. En el mismo lugar se encontraron medicamentos que se utilizarían para abortos y algunos medicamentos vencidos y otros inclusive con el sello del Instituto de Previsión Social. Cuando no. El operativo estuvo encabezado por las agentes del Ministerio Público, Laura Ábalos y Gladys González, quienes solicitaron más informes al Ministerio de Salud Pública. Estamos incautando los elementos que hemos encontrado, teniendo en cuenta que se da en este local, se le recibe a personas para atención médica. Es más, hasta el día viernes había letreros indicativos de los servicios que se realizaban en este lugar. Encontramos algunos medicamentos vencidos, inclusive medicamentos que corresponden al IPS, otros medicamentos que son de hospitales públicos. Se encontraron elementos propios de una sala de cirugía. Ahora están evaluando con el médico forense que nos acompañó del Ministerio Público, identificando cada uno de los instrumentos que fueron encontrados en el lugar. Independientemente a eso, no está habilitado como clínica ni como consultorio odontológico aún, según las informaciones preliminares que nos ha informado la gente del Ministerio de Salud, que también está presente. Ahora, doctora, con relación a medicamentos que guardarían relación a la práctica del aborto, ¿se encontraron? Según el médico forense que nos acompañó y la gente del Ministerio de Salud, se encuentran elementos así, o sea, medicamentos que se utilizarían así para cuestiones obstétricas. Ahora bien, todo eso se va a remitir al laboratorio, inclusive también medicamentos ya en desuso, medicamentos ya totalmente descartados, que van a ser remitidos también para evaluar si también en ellos se encuentran ese tipo de medicación que son utilizados también para realizar ese tipo de aborto. Manifestó la señora, la propietaria, de que al fondo habían inquilinos. Sin embargo, como nuestra orden judicial es toda la propiedad, ingresamos y allí donde encontramos inclusive el letrero que se había sacado acá. Encontramos historiales médicos del 2015, pediatría, clínica médica, cirujano. O sea que acá encontramos datos de muchas personas que ya de hace tiempo están consultando. Y la propietaria del lugar es una instrumentalista, ella es funcionaria del Ministerio de Salud. Tenemos entendido que presta servicio en el hospital de Villa Elisa. A la clínica no puso tanta resistencia, pero en el fondo sí, ya en la parte posterior de la casa dijo que estaban alquiladas las habitaciones, que era parte privada, y aún así ingresamos, ¿verdad? Y pudimos encontrar debajo de un galpón todos los medicamentos y algunos instrumentos también. Ella mencionó que eso había hecho porque efectivamente, como la municipalidad había hecho una constitución primeramente acá por la habilitación, posterior a eso la municipalidad hizo la denuncia, al constatar que no estaba habilitado y que por esas razones ella había retirado nomás los carteles y todo lo que estaba atrás. De hecho, ya el Ministerio de Salud va a clausurar el lugar una vez que terminemos el procedimiento y después nosotros continuaremos con la investigación. Bueno, esto en principio comenzó a través de un pedido de allanamiento que hizo la Fiscalía. Ellos solicitaron el acompañamiento a esta cuestión administrativa que nos compete a nosotros. Posterior a eso solicitamos los datos y nosotros cotejamos de que efectivamente no están habilitados por el Ministerio de Salud y en consecuencia no están inscritos en la superintendencia, razón por la cual procedemos a la clausura inmediata del mismo. A los efectos legales, ellos no existen en forma operativa para ofrecer el servicio que están ofreciendo aparentemente desde el año 2015. Bueno, vamos a lo que oficialmente se comunicó. Hablamos de habilitaciones para la venta de pirotecnia en el Mercado 4, porque se lanzó el operativo fin de año en el mercado, pero son solamente 7 los comercios que por cuestiones de seguridad, ya que tienen todo el plan antiincendio aprobado y también tienen la representación de estos artefactos como para poder hacer la comercialización correspondiente. Y tienen prohibido vender al menudeo. A gente son mayoristas. Sí, a gente que va a ir y vende y se instala ahí nomás de vuelta. Se va a controlar también los depósitos clandestinos en el mercado para evitar que se acumulen allí algunos explosivos. Y este control se va a hacer con la ayuda misma de la DIMABEL a través de su personal de inteligencia. Hay una plaza que es la Plaza de la Amistad en donde se van a poder instalar y también la otra allí en la zona de Pozo Favorito.
¿Sí? Que son los lugares tradicionales. Lo que se quiere evitar es cualquier inconveniente que se pueda generar en las instalaciones del mercado y que después eso se convierta en un incendio de grandes magnitudes, porque son artefactos que hay que tener mucho cuidado para manipular. Y no pueden estar muy expuestos, por ejemplo, al calor, sí, al sol, de manera directa estos productos. Y además el hecho que se moje la pólvora puede generar de que falle después cuando se activa el artefacto. Así que vamos a escuchar lo que decía el director del mercado, el señor Juan Villalba. Hay 7 lugares habilitados por la DIMABEL, que son los únicos autorizados para vender fuegos pirotécnicos dentro del mercado 4, que son Comercial San Jorge, CAC Comercial, Comercial Jara, San Cayetano Comercial, San Pedro Comercial, Casa Juani y Arsenio Díaz. Son los que tienen la inspección aprobada por la DIMABEL para los efectos de poder vender fuegos pirotécnicos. Los demás permisionarios u comerciantes que no estén en esta lista, terminantemente prohibido por la falta de las condiciones técnicas y por la peligrosidad que implica la venta en la vía pública o sin las condiciones técnicas necesarias requeridas para la manipulación de este tipo de artefactos. Como así también estaremos controlando y persiguiendo los depósitos clandestinos de almacenamiento y manipulación de bombas y fuegos pirotécnicos sin ningún tipo de requerimiento de inspección ni control por parte de las autoridades competentes. Estos son locales fijos, son locales comerciales que tienen su puesto de base o puesto de operaciones dentro del mercado 4. Uno está sobre Rodríguez de Francia, 3 de ellos están sobre la calle Ginés o calle Corta, otro está sobre la avenida Perú. O sea, son locales fijos, comerciales fijos grandes, ¿verdad? Conocidos como grandes comercializadores y distribuidores a minoristas otra vez, ¿verdad? Lo que no van a poder hacer es distribuir a minoristas que van a vender dentro del mercado 4 porque automáticamente al ser detectados estos serán requisados, bueno, y también serán aplicadas las multas correspondientes al efecto. Como espacios alternativos para aquellos que deseen tener un rubro extra para fin de año y vender los fuegos pirotécnicos, se habilitarán las 2 plazas que normalmente habilitamos, que es Plaza de la Amistad sobre la calle Ana Díaz y la Plaza Julio César Franco sobre la calle República de Colombia, donde los permisionarios del mercado 4 tendrán la prioridad para poder instalarse allí. Se habilitarán carros hidrantes en las proximidades, matafuegos, extinguidores, mayor iluminación y seguridad a los efectos de poder alejar estos fuegos pirotécnicos dentro de lo que es la aglomeración misma del mercado. Vamos a continuación a hablar de la medida ya judicial adoptada contra los 11 imputados, policías todos, por el caso de gatillo fácil, presunto gatillo fácil en el Alto Paraná, que le costó la vida a un joven de 24 años y que una joven también se esté debatiendo entre la vida y la muerte. Ya le extrajeron un riñón. Sí. Y esta tarde tenía que haber sido sometida a una nueva intervención porque también se le afectó parte del hígado. Sí. 6 balazos recibió la joven. Y el vaso también, dicen que está comprometida. Estamos hablando de Ale Ortiz. Es el joven que falleció. El joven que falleció. Y la que está internada es Gloria Espínola. Su novia. Gloria Espínola. Sí. Exactamente. Aquí está justamente el acta, la resolución judicial que habla de calificar provisionalmente, dice la medida. A ver. Checa la letra, espérame. Sí, ahí está. Calificar provisionalmente la conducta de los imputados Alder Centurión, Alfredo Villalba, César González, Hugo Regi Florentín Stiglitz, que es el comisario, el jefe de investigaciones. ¿Él estaba presente en ese operativo? No, ni. Estimo que sí. Jaime Ramírez Brites, Javier Antonio Martínez, Ocampos, Manuel Ramón Villalba Gómez, Pedro Osvaldo Brites Achar, Richard Antonio Cebriano Silvero, Roberto Samaniego Parquet y Rubén Darío Jiménez Maidana. Es por el delito de homicidio doloso en calidad de coautores, conforme en relación a Alex Enrique Alejandro. Y dentro del artículo 105, modificado homicidio doloso en grado de tentativa. Algunos por haber... participado activamente, por decirlo. Sí, y otros por haber estado ahí, digamos, porque se tiene que precisar todavía quién fue y si todos dispararon. Estuvieron 11, hay que ver si las 11 armas fueron disparadas, por ejemplo. Sí. O si se realizó la prueba parafina para saber si todos tienen algún rastro de pólvora. En el segundo punto habla de decretar la prisión preventiva en contra de todos y cada uno de los mencionados con datos muy particulares. Claro, vuelve a citar los datos personales de cada uno de ellos. La mayoría son integrantes del Grupo Especial de Operaciones. Sí. Y otro personal de investigación de delitos.
Pero los 11 están imputados entonces. Los 11 están imputados. Y los 11 ahora con prisión preventiva. Ahora hay que ver dónde deberán guardar prisión preventiva. Estimo que debe ser en la agrupación especializada. ¿Ellos ya están en la capital? Hasta donde yo sabía no. Estaban todavía allá en el Alto Paraná. ¿Hay algo más debajo, Derlis? Bueno, vayamos bien abajo para saber dónde deben guardar prisión preventiva. A ver, son 11, vamos por el octavo nombre. A ver, finalmente, ¿dónde? Rechazar la suspensión de ejecución de la prisión preventiva. No dice dónde. Arriba, arriba, un poquito más arriba. Por encima del 3. Correspondiente a oficio... en la agrupación especializada. Ahí está, abajito. Las dos últimas líneas. Quienes deberán guardar reclusión en la agrupación especializada de la Policía Nacional en libre comunicación y a disposición de este juzgado. Ahí está, la resolución electrónica, digital. Sí, de todas maneras vamos a compartir la firma, que está un poquito más abajo. Sí. Ahí está. Arriba se lee el nombre del juez mayormente. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de este caso que se daba en el barrio San Francisco, porque un intento de feminicidio. Esta es la manera en la que actuaba violentamente este hombre. Una mujer casi fue asesinada por su expareja. Él fue hace poco, llamativamente, el sujeto fue liberado hace poco, pues en un principio el Ministerio Público no contaba con las imágenes de circuito cerrado donde se lo ve violentando a la víctima. Apenas salió de la comisaría, regresó para seguir amedrentándola. Ahora se encuentra prófugo y la víctima teme por su vida. Ella había hecho la denuncia correspondiente, razón por la cual él fue llevado hasta la dependencia policial. Como no se arrimaron mayores pruebas en ese momento, lo liberaron después de 6 horas de estar demorado. Automáticamente se fue a la casa de la misma con un arma blanca, ven, un cuchillo de carnicero de esos bien grandes. Brilla a cada segundo allí en la imagen y así empezó a amedrentar a la joven. Se habla de un intento de feminicidio en donde las imágenes confirman el hecho. Vamos a escuchar lo que decía la víctima Viviana Cáceres. Atajar a ese oficial y ellos me dijeron, no sabemos, dependiendo de la fiscalía, me dijo, ¿y cómo dependiendo de la fiscalía? Si él casi me mató, le dije, con cuchillo con mi mano y con mi hijo, que tengo 6 meses, mi hijo, me amenazó, se fue en mi casa se va a atropellarme el tipo, me ahorcó acá, tengo todo golpe, acá tengo todo, mira, yo estoy choqueada, él está corriendo acá. No sé por qué no le está agarrando ya. Se fue otra vez a mi casa, de acá se fue otra vez. Y yo le dije a su oficial que ese FBI me va a matar a mí, que espera la justicia. Solí me dijo, no, ustedes son quilomberas. No es así, yo estoy reclamando mi derecho. Y porque no soy quilombera. Sí, saber de tu expareja. Y está corriendo ahí, adicto, está loco, re loco está. Sí, está en el barrio ahora. Ahora? Sí, ahí está corriendo, no sé qué es lo que está haciendo, no está agarrando. ¿Es adicto? Adicto, de todo un poco. Te va a matar, ahí está el hombre. Y yo le dije, no está nadie. Forceó mi puerta, rompió todo mi puerta. Yo pidiendo auxilio. Le dije a Sofi, mi hija, corriendo, auxilio, venga, a poco le va a matar a mi mamá, dijo la nena de 7 años. Llamo yo violencia familiar, intento homicidio. ¿Por qué? Hoy chapa, hoy ilusionan para Pedro Gaya pues Pedro Gaya ilusionan para hoy Coimba Cheroga. Abajo veo Coimba ahorita Cheroga ya tremita menor o gochefero que sería injusticia la antes. Va era oye poishui, está re loco, no quiere saber nada de la criatura, enfrente de su criatura me pegó. Me apretó en el cuello su cuchillo y me dijo mi hija, mamá, te va a matar mamá.
corriendo mi hija, la pieza como loca, dijo, auxilio, auxilio, Y nadie nos vino, después nomás vino mi hermana y yo le pedí auxilio porque ella echó por mi puerta. Ella está acá, está en el barrio, está. En casa de mi hermana me quedé a dormir, no me quedé a dormir en mi casa. ¿Por qué le tengo miedo a él? Porque vino otra vez. Salía acá a caminar por la calle, vos se puede encontrar con él, puede pasar cualquier cosa. Sí, me encontré con él. Yo le agarré un palo y le dije, ella acerca a popotita, le dije. Y ahí me dijo, arroyuca, peche mundo a pecar, arroyuca, así me dijo. Me amenaza que me va a matar. Vamos hasta el departamento de Caguazú, puntualmente hasta la localidad de J. Eulogio Estigarribia, donde la policía detuvo a 2 hombres que robaron aparentemente unos 4 millones de guaraníes de una ferretería ubicada en el barrio San Jorge de esta ciudad. Los aprehendidos fueron identificados como Jorge Rojas y Javier López, quienes tenían en su poder armas de fuego y una moto color rojo. Los ahora detenidos serán investigados en torno a otros hechos delictivos sucedidos en la misma zona, además del robo de la suma referida. Este fin de semana se realizó un allanamiento. Encontraron en este lugar una importante cantidad de armas. Según el jefe del Departamento de Investigaciones de Hechos Punibles de la Policía Nacional, el comisario Hugo Díaz, estas armas que se encontraron en poder de los presuntos sicarios capturados este fin de semana en esta vivienda en el barrio Icuazatí de Asunción, podrían guardar relación con 2 asesinatos que se realizaron. Uno en Capiatá el 16 de noviembre del año 2021, donde resultó víctima fatal Richard René Aranda Fernández. Y el otro el 29 de diciembre del año 2021. Allí había fallecido Facundo Moraes Sanabria en Pedro Juan Caballero. En la ocasión capturaron a 5 hombres, 4 de ellos paraguayos, identificados como Matías Juliano Salinas, Luis Carlos Paradeda Fossati, Pablo Emilio Olmedo Calonga, Wilder Ramón Rojas y un brasileño identificado como Mateus Benjamín da Silva, quienes serían los presuntos sicarios de estos 2 hechos ya mencionados. A raíz justamente de la detención de José Enrique González Silveiro, de nacionalidad uruguaya, se ha podido obtener los datos acerca de la comparación de estas armas que se había incautado de su poder, y allí se pudo tener el relacionamiento de la utilización de estas armas tanto en el homicidio ocurrido en Capiatá como también en Pedro Juan Caballero. Y a raíz de este allanamiento que hemos realizado el viernes, allí pudimos nosotros establecer el grado de participación tanto de Paradeda en el caso de Capiatá y el de Matías en el caso de Pedro Juan Caballero. Ahora sí, de que estaban compartiendo en esa misma casa, sí. Eso lo tenemos comprobado a raíz de este procedimiento donde se le ha ubicado tanto a estas 5 personas masculinas como también a las 4 personas femeninas. Y también parte de una buena cantidad de estupefacientes, en este caso de cocaína, lógicamente que nos da a entender de que su presencia aquí era para realizar algún hecho punible. Como hemos encontrado un vehículo totalmente blindado, como hemos encontrado también un arma larga de tipo fusil, calibre 5.56, es un tipo de fusil utilizado preferentemente para cometer hechos punibles de sicariato en la zona fronteriza. Entonces nos lleva y nos direcciona, nos orienta hacia un posible hecho punible que se habría cometido en esta zona del país, y que gracias a este allanamiento, a este procedimiento, se ha podido evitar.
Vamos a una de las informaciones del día. El ex parlamentario Marcelo Duarte presentó un proyecto de ley por el cual solicita el enjuiciamiento político del ministro Antonio Fretes, quien justamente el día de hoy dejó por tiempo indefinido la presidencia de la máxima instancia judicial. Y él, teniendo conocimiento de una cosa como esta, tramita la cuestión. Acá es sencillo, acá hay un presidente de la Corte Suprema de Justicia que está vendiendo sus posiciones. El documento presentado como iniciativa ciudadana por el ex senador y precandidato al Senado Marcelo Duarte es apenas un proyecto de resolución en el cual insta a los diputados a enjuiciar políticamente al ministro de la Corte Antonio Fretes. Opina que el contrato entre su hijo y Qasem Hijazi es ilegal, inmoral y con fuertes sospechas de tráfico de influencias. Estamos analizando la conducta política del máximo responsable de la administración de justicia en nuestro país, presidente de la Corte Suprema. Y él, teniendo conocimiento de una cosa como esta, más todavía su dudosa legalidad, tramita la cuestión. Y sin importar que haya cobrado o no cobrado, sin importar que una vez cobrado haya devuelto el dinero, el contrato en sí es el que no se compadece con la legalidad y mucho menos con los criterios de justicia. El hecho de ser ministro de la Corte Suprema y presidente de ese órgano constitucional no lo releva de su responsabilidad política, muy por el contrario, eleva al máximo estadio su responsabilidad política. Los diputados necesitan por lo menos 15 firmas o más para iniciar el procedimiento y que el juicio político se active de manera oficial en la Cámara Baja. Sin embargo, admiten que lo verdaderamente difícil será juntar el total de 2/3 de votos. Apelamos un poco a las bancadas mayoritarias que sean un poco coherentes, y en especial, quiero ser claro, apelo a la bancada del PLRA que sea coherente con su posición de oposición. Lo que pasa es que con tantos años, quién sabe cuántos favores hizo este señor, entonces nadie tiene el coraje ni se anima, parece, a hablar fuerte, porque demasiado silencio estoy escuchando, principalmente en las bancadas del oficialismo. Sí, tengo que ser sincero, yo creo que es muy difícil tener las mayorías necesarias para el juicio político. Acá es sencillo, acá hay un presidente de la Corte Suprema de Justicia que está vendiendo sus posiciones. No puede durar un segundo más si respeta la Constitución Nacional. Y como mínimo, incluso uno tiene que darse cuenta que la institución es mucho más importante que el cargo. Uno tiene que dar un paso al costado, incluso si tuviera un poquitito de grandeza. Pero como en realidad ahí lo que no hay lo de grandeza, sino un chiquitaje y una caída de cara cuando dan ese tipo de excusas, no nos sorprende para nada. Mientras tanto, los colorados oficialistas dicen que esta vez dejarán que la oposición trabaje en el nivel acusatorio, evitando así sentar postura. El líder de la bancada de Honor Colorado, Basilio Núñez, adelantó que no apoyará el intento y un grupo de liberales presentaría este martes el libelo. La pregunta es si el pedido de permiso de Antonio Fretes a la presidencia de la Corte calmará o no los ánimos políticos. Terrible accidente de tránsito. Un hombre que residía en la zona de Lambaré terminó chocando de una manera aparatosa. Un hombre identificado como Carlos Alberto Barrios falleció luego de protagonizar un accidente de tránsito sobre la avenida República Argentina. Según algunos testigos, la víctima iba a bordo de su motocicleta y él intentó adelantarse, pasando en ese espacio muy pequeñito entre un colectivo y un camión repartidor. Eso hizo que él perdiera el equilibrio y también el control de su biciclo y cayera bajo las ruedas del bus. Hay que tener en cuenta que ocurrió esta mañana y que también el tiempo estaba muy inestable, el asfalto estaba mojado y Carlos Alberto Barrios falleció en el lugar. El nombre fallecido es Carlos Alberto Barrios Núñez, paraguayo mayor de edad, domiciliado en vida en Lambarés. Se confirma esta versión de que él intentó pasar entre el camión y el colectivo y ahí perdió la dirección. Sí, así mismo. Los mismos manifestaron que en un momento dado la motociclista con la víctima perdió el equilibrio, entraba en el medio de ambos y cayéndose debajo del colectivo. Se comunicó ya a la fiscal
Teresita Torres, la unidad número 2, barrial número 1. Y todo va a quedar a cargo de la fiscala y seguro va a pasar a la comisaría para el procedimiento de rigor. La víctima trabaja en aduanero, en una empresa de Canal Verde, despacho aduanero. Estábamos en el semáforo, cuando dio verde nos movimos, el camión de la coca estaba acá al lado mío y no, o sea, yo al menos no le he visto y el chofer de la coca me explicó que no le vio también a él y entró en el medio, él le agarró, o sea, el de la moto le agarró al camión de la coca y le tiró acá debajo de mi camión. Yo escuché nada más el ruido ya. Cuando miré el retrovisor, ya vi la moto que estaba ahí. Frené, me bajé y vi el cuerpo que ya estaba bajo del camión. La gente de la moto entra a cualquier lado y este es un camión alto. El punto ciego tenemos acá, la parte de atrás. El accidente pasa no porque uno quiere hacer. Son inevitables. En este caso, por ejemplo, fue inevitable porque yo al menos no le he visto, el chofer de la coca tampoco le vio, se metió en el medio. Angosto el espacio, le agarró al camión de la coca y le tiró acá debajo del camión, debajo mío. Y la verdad que es una cara así de todos los días de los motoqueros, una cara así. Vos tenés que cuidarte de ellos y cuidarle a ellos al mismo tiempo. Vamos a hablar de esta terrible noticia que llega desde Villa del Rosario, en el departamento de San Pedro. Una joven mujer, madre ella, 26 años. Zuli Noemí Jiménez estaba preparando el alimento para sus pequeños 2 hijos, de 2 y 5 años, cuando recibió la mortal descarga de una placa eléctrica que utilizaba para cocinar. Un vecino la llevó hasta el centro de salud local, donde el médico de guardia intentó reanimarla, pero ya no hubo nada que hacer para salvarle la vida. Se presume que la placa tiene algún cable pelado u otra falla que produjo la mortal descarga y que dejó a 2 criaturas huérfanas. Tiene 2 hijos. Tiene 2 hijos. Una parejita. Una parejita. En verdad que duele muchísimo que... Demasiado. Yo no pude creer cuando me contaron. Cosas que no sé cómo explicar. ¿El marido aquí está? No, él está en el Chaco. Está en el Chaco, pero ya fue avisado. Y seguro que sí. A mí recién me avisaron. Las administraciones de las autoridades municipales electas del año 2021 serán prorrogadas hasta el año 2026. A pesar de que el Tribunal Superior de Justicia Electoral pidió el veto, el Poder Ejecutivo promulgó la ley por la cual los intendentes y concejales extienden mandato por 1 año más. Operativo de fin de año en el Mercado 4. La venta de pirotecnia tendrá un control estricto a modo de evitar siniestros. También serán controlados los depósitos. Para la venta solo hay 7 locales habilitados. La Fiscalía con la Superintendencia de Salud incautaron documentaciones y otras evidencias que confirman que el establecimiento operaba sin autorización. Tras allanamiento, cierran clínica privada en San Antonio. El motor de una aeronave falló e impactó contra un barrio residencial de Medellín, causando daños a por lo menos 7 viviendas. El percance dejó al menos 8 muertos en Colombia. La selección naranja comenzó con pie derecho en el Grupo A del Mundial Qatar 2022, venciendo 2-0 a su rival de turno. En su debut, Países Bajos tumba a Senegal. Rubén Valdés Cáceres, el ex capitán del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, procesado por lesión de derecho de la comunicación y a la imagen y coacción, estuvo esta mañana en tribunales. Él compareció, lo escucharon los jueces Cándido Fleitas, Héctor Capurro y María Fernanda García. Vamos a escuchar lo que decía justamente el señor Rubén Valdés. La única garantía para mí, sinceramente, es que la prensa, la sociedad, ¿verdad?, vea estas cosas. Porque usted ahí, con esto no se puede. Porque en un archivo está en foja tal, son 529 hojas que tienen las carpetas fiscales. Yo las revisé todas. No hay un solo mensaje que yo pueda decir a alguien, vení o hago tal cosa. No hay ninguna coacción. Es más, ni la denunciante me acusa de coacción. Ni jurar. Yo quiero que escuchen el audio de la denunciante en que ella dice:
Jorge, yo te pasé, me dio la palabra, yo te pasé, vos tenés eso. Y le dice, cállate, vos yo así escuché ese, porque es ilustrativo, dice, cállate Jorge, porque vos estás hablando demasiado. Y a la fiscal mentile, decirle esto y esto. Ahí está el audio peritado. No sé si me estoy explicando. No es un audio que yo invento. Y si yo no tengo ustedes los que están acá presentes, me pueden decir en cualquier momento usted es un mentiroso. Y yo me tengo que callar. Pero si yo tengo ese audio, yo no tengo el audio está en el peritaje y ustedes escuchan eso, ¿qué van a decir? Si está la chica, la Tatiana Martínez reconoce, le dice, Jorge, cállate, Jorge, metiste la pata, le dice, vos le enviaste a Clara esos screen de pantalla. Y Jorge dice, sí, pero yo envié el screen nomás, pero nadie sabe dónde está el video. ¿Cómo me afecta todavía? Esto completo. Imagínense ustedes, señora, que una cosa así. Y esto es mucho. ¿Y por qué? Creo que usted me preguntó recién, ¿por qué sería esto? Porque esta chica hace esto en sus redes y hay un grupo de bomberos, hay un periodista, y lo digo ahí, Blas Cuenca. Yo esto que le digo, le podemos en el Facebook una semana antes sacar, hay video porno, hay tal cosa, Blas Cuenca, en su grupo de WhatsApp, y está todo eso también acá. Entonces, ese grupo de personas que fueron expulsadas de bomberos, agarra y dan el soporte para esto, para que a mí me hagan estas cosas. Y por supuesto, como me afecta, muchísimo me afecta. A su perspectiva, ¿cuál sería el motivo concreto por el cual le relacionan al hecho, capitán? El primero, despecho. Lo reconoce la propia Tatiana Martínez. Y hay un audio que está peritado en que ella reconoce eso. Segundo, los bomberos, porque van a ver acá que hay algunos bomberos que vienen a declarar al respecto de esas cosas, que fueron expulsados por indisciplina. A lo mejor ustedes, la mayoría veo que son jóvenes, pero hace como 4 años atrás se le denunció al directorio del cuerpo bombero, que está mi hermano como presidente. Como no pudieron nada en ese tiempo, pues eran inocentes, son inocentes, entonces ahora se agarraron conmigo. ¿Me explico? Y trataron de hacer esto, de hecho se cambió el directorio a razón de todo este escándalo, porque es un escándalo, hay que reconocer. Y vuelvo a lo que decía la compañera, afecta mucho. ¿Cómo no te va a afectar esto? ¿Cómo no te va a afectar cuando ni jamás pensaste una cosa, esto y ocurre? Imposible no da, pero gracias a Dios y a los amigos, a los familiares, a la gente que confía en mí, continúo, no en la misma forma, pero trabajando, yendo a los servicios, ustedes saben perfectamente lo que ven, y fe, hay que tener fe, porque si no, esto te revienta. Y además saber, estar consciente que uno no ha hecho nada malo. Eso también me da fuerza, porque yo crecí, por mi edad y toda la cosa, en mi familia, que si vos hiciste algo malo, y te aguantás, hermano, te aguantás, si vos hiciste algo malo, te aguantás, pero si no hiciste nada malo, también salí, defender, pelear, porque no podés dejar que el mal gane. Y esta gente es mala. Y yo les quiero, y si ustedes tienen tiempo, es más, les voy a preparar un pendrive con todo, si el abogado permite, si el tribunal permita, claro, porque después me van a decir, no, ahí divulgaste vos la pucha, ¿verdad? Lleven un pendrive, lo que usted quiera, para que les doy a cada uno y que ustedes vean. Y ustedes me dicen, no, acá, o hiciste esto, o acá. Yo me callo, porque es una evidencia, ¿sí? Las evidencias son las que hablan, no yo. Las evidencias, lo que ustedes van a ver ahí, son los que hablan. Cambiemos de tema, vamos a exteriores, hasta Ciudad del Este, en realidad Mingaguazú, ahí está Rodrigo Mancuello, porque hay una persona detenida. ¿Con relación a qué hecho, Rodrigo? Buenas tardes. Buenas tardes, Aníbal, buenas tardes también a Mercedes y todos los compañeros. Efectivamente, desde el este del país, específicamente desde la ciudad de Mingaguazú, tenemos que hablar de este hecho. Una persona que fue aprehendida por los efectivos policiales por causa de que el mismo aparentemente habría intentado de alguna manera agredir con un arma blanca a su pareja. Sería su concubina. Para más datos, ya le tenemos al suboficial inspector Héctor Mendoza, que nos va a dar más detalles con relación a esta detención, podemos decir, esta aprehensión que ocurrió en esta jurisdicción. Sí, efectivamente, ayer, en hora de la noche, personal de patrulla tuvo conocimiento del hecho, ¿verdad? A través del sistema 911, constituyéndose en el lugar, en la vía pública, ya con muchos vecinos en el lugar. Ya le tuvieron aprehendido ya al sindicado, ¿verdad? Sí, esta persona que fue aprehendida de alguna manera quiso herir a su concubina con un arma blanca. Así manifestaron, hicieron entrega de 3 machetillos y un arma blanca era tipo casero, de fabricación casera. A los intervinientes ya su concuñado, en este caso el señor Fulgencio, ¿verdad? Hizo entrega de dicha arma, ¿verdad?
Así mismo. Bueno, su cuñado de hecho le redujo a esta persona y posteriormente alertó a los efectivos policiales. Efectivamente, así manifestó el concuñado del aprendido. Bueno, ¿el nombre de esta persona? Elizardo Núñez Santander, paraguayo mayor de 37 años de edad. Y la víctima Paulina Báez, paraguaya soltera, 38 años de edad. Pero ella no sufrió lesiones, solamente se intentó, o sea, le intentaron agredir. Así mismo, y fue reducido era por su concuñado. Bueno, todo este hecho ya también quedó a disposición del Ministerio Público. Efectivamente, a cargo de la fiscal Rocío González. Rocío González. Bueno, muchísimas gracias, suboficial inspector Héctor Mendoza, de la subcomisaría número 14 aquí en la ciudad de Mingaguazú. Esta persona que aparentemente quiso agredir con un arma blanca, de hecho que varias armas blancas fueron incautadas por parte de los efectivos policiales. Esta persona ya se encuentra en el calabozo de la dirección policial aquí en el este del país a disposición del Ministerio Público. Bien. Muy bien, Rodrigo, gracias por todos estos detalles. Hasta luego. Volvemos a la capital con la siguiente información, una manifestación estudiantil. Jorge Escurra y los detalles, adelante. Así es, Mercedes, y estamos justamente frente a la entrada al Colegio Cristo Rey, donde hay una llamativa manifestación con esta lluvia. Los jóvenes están aquí manifestándose, exigiendo respuestas. Vamos a ver a qué se refieren, algún vocero, a ver si, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo soy Santiago Rodas, vicepresidente del Centro de Estudiantes del Colegio Cristo Rey, ¿verdad? Nosotros estamos acá hoy, convocamos al estudiantado y a toda la comunidad educativa del colegio, ¿verdad?, para hacer una propuesta, una sentata pacífica, con la intención de que recientemente fue desvinculado un funcionario de la institución, un guardia, ¿verdad? Tenía una muy buena relación con los alumnos, con toda la comunidad educativa, fue desvinculado, ¿verdad?, sin dar ningún tipo de explicación, ningún tipo de justificativo, en ningún momento se nos comunicó, ¿verdad?, a nosotros, a los estudiantes ni a la comunidad, qué es lo que estaba pasando. Y esta es una situación que se repite muchas veces con la directiva del colegio. Entonces ya decidimos manifestar y hacer que se escuche nuestra voz de una forma totalmente pacífica y tranquila, porque queremos tratar de mejorar esa comunicación que se da con el colegio. ¿Ya solicitaron alguna respuesta a las autoridades de la institución? Sí, cuando recién se dio este hecho de la desvinculación del funcionario, ¿verdad?, nosotros como centro de estudiantes, por el medio correcto, solicitamos una reunión con los directivos del colegio para poder conversar un poco, para que se nos involucre, ¿verdad?, para que se nos pueda informar, y nos recibimos respuesta, y después de varios días una respuesta que se ha recibido y en ningún momento se nos involucró en nada. ¿Cómo que molestar a que los trabajadores se lleven bien con ustedes? Sí, pero lo que nosotros hoy particularmente estamos protestando es la falta de comunicación que hay con nosotros, que al estudiantado no se le tiene en cuenta, no se le involucra, y es una situación que se repite muchas veces, que ya se repitió muchas veces a lo largo del año y sigue siendo así. Escucho, Aníbal. Jorge, ¿quién es Monjes? ¿Qué función hacía? ¿Cuántos años de antigüedad en la institución? ¿Quién lo sacó del cargo y por qué? Vicepresidente. Exactamente. Monjes es entonces el guardia que mencionabas, ¿verdad? ¿Él era guardia en qué área? ¿Cómo era? ¿Cuál es su trabajo acá? Bueno, él es portero. Él solía ser portero en la institución, ¿verdad? 10 años. ¿Quién lo sacó? Y solía compartir mucho con nosotros, ¿verdad? Era una persona que realmente capturaba mucho lo que es el carisma de esta institución. Realmente, capaz mucho más que algunos funcionarios, mucho más que algunos alumnos, que profesores, era una persona que realmente capturaba ese carácter ignaciano, esa buena voluntad, buena predisposición, esa sonrisa cada vez, tenía un trato súper amable con todos nosotros. ¿Quién lo desvincularon? Eso fue una decisión tomada por la comisión directiva del colegio. ¿Y eso cuándo ocurrió? Este incidente ocurrió hace el miércoles pasado, si no me estoy equivocando, los últimos días de la semana pasada. Una persona que ajena al aprecio de ustedes prácticamente por lo que están ahora manifestándose con esta lluvia, aunque sea. Sí, así es. Claro, pero lo que nosotros queremos transmitir hoy
Ya, sí, es mayor comunicación, eso es lo que nosotros realmente reclamamos, ¿verdad? Que hay una falta de comunicación evidente entre los estamentos de esta comunidad educativa. No se puede tener una comunidad educativa, ¿verdad?, sin tener buena comunicación entre los tres estamentos, que sería Asociación de Padres, Consejo Directivo y Centro de Estudiantes. Y esta comunicación no existe, o está en muy malas condiciones, y nosotros ya reclamamos esto repetidas veces y seguimos haciéndolo, ¿verdad? Porque nosotros somos la voz de nuestros estudiantes y seguimos manifestando lo que yo soy Santiago Rodas. Ellos exigen la reposición del portero. ¿Ustedes exigen la reposición del portero? No. No, lo único que manifestamos es esta falta de comunicación que existe, ¿verdad? Esta situación que no va cambiando, que no va cambiando con los años, que esta como que fue un evento más simplemente que demuestra esta falta de comunicación y esta relación empobrecida que hay entre los estamentos. Gracias, Santiago. Santiago Rodas, entonces vicepresidente del Centro de Estudiantes. Jorge. Y aquí continúa. Esto empezó a las 5 de la tarde. Sí te escucho. El director del colegio es el señor Carlos Caballero. Es religioso, ¿verdad? Tengo entendido que sí. No sé si hubo algún cambio. ¿El director del colegio quién sigue siendo? ¿Quién es? ¿Qué pasó? ¿El director del colegio quién es? Ezequiel Zárate. Ezequiel Zárate. Ezequiel Zárate es el director. ¿Y ya hablaron con él? Sí, dicen que ya tuvieron una reunión, pero que no les dieron ninguna explicación sobre estas decisiones que se dan en torno a la administración, ¿verdad?, del funcionariado. Porque supuestamente fue el padre Carlos Caballero el que tomó la decisión de sacarle a este portero muy querido por el alumnado. Y bueno, entendemos que en este tipo de colegios está el encargado religioso y también está el encargado académico. Me imagino que el director académico sería el mencionado, ¿verdad? Y por otra parte, el representante de la iglesia era el que ustedes mencionaron. Bueno, ¿hasta cuándo continúa esta medida? Y voy a preguntarle a otra persona a ver hasta cuándo van a seguir con esto. ¿Hasta cuándo siguen con esta medida? ¿Qué tal? La medida sería hasta que nos den respuestas del colegio. Piden respuestas por los motivos, o sea, que den motivos por el cual le desvincularon. Sí. ¿Están de exámenes Bueno, por ellos? tiempo indefinido aparentemente, compañeros. ¿Ustedes están de exámenes o ya terminaron? ¿Ya terminaron los exámenes o...? Los exámenes terminaron ya para nosotros. Ya terminaron los exámenes. ¿Y ellos no saben por qué le sacaron al portero? Voy a preguntarle acá. ¿Ustedes saben por qué se les sacó al portero? No, por eso justamente pedimos explicación. Una versión por lo menos que hayan escuchado. No queremos dar ninguna porque no es nada oficial, entonces no queremos arriesgarnos tampoco. Perfecto. Estamos acá para las respuestas oficiales del colegio Cristo Rey. Para poder escuchar ambas partes, así no nos quedamos con una sola versión. Muy bien. Así es. Bueno, gracias, por lo menos Jorge. por tiempo indefinido será esta medida. Los chicos de Cristo Rey movilizados entonces, exigiendo explicaciones a sus directivos del por qué le sacaron de sus funciones al portero con 10 años de antigüedad en el cargo. Según decía el vicepresidente de la Asociación de Alumnos, una persona, un funcionario muy querido por todo el alumnado, incluso decía con mayor empatía que muchos otros directivos o profesores de la institución para con el alumnado. Hablemos ahora del COVID-19 y de los casos positivos que se fueron confirmando en las últimas semanas, porque la doctora Sandra Irala, nos comentó que en este momento hay un aumento de reinfección de COVID en el país. Recordó que las vacunas siguen disponibles para aquellas personas que aún no hayan completado el esquema y a quienes les interese vacunarse en este momento, ya sea segunda, tercera o cuarta dosis. Con relación a la viruela del mono, también los casos positivos van en aumento. Se habla de un contagio comunitario y normalmente en esta época del año, si hablamos de una tercera enfermedad como es la influenza, hay un pico de casos confirmados, así que hay que tener mucho cuidado con estas tres patologías que están circulando, tanto el COVID como la viruela del mono y la influenza. Nunca dejó de confirmarse casos de COVID. Entonces, a partir del inicio de la pandemia, a pesar de que se describía una baja transmisión, digamos que eso nunca estuvo interrumpido, siempre se confirmaron casos.
Entonces, durante 7 semanas aproximadamente vimos una cierta meseta de una baja transmisión. Pero en este momento tenemos un aumento de la semana, digamos, 44 a 45 y de la 45 a la 46 tenemos un aumento y en esta última semana se da un aumento más importante aún, ¿verdad? De hecho, una forma indirecta de ver estos aumentos antes de las confirmaciones son los aumentos en digamos, consultas de enfermedades respiratorias. Y posteriormente probablemente vamos a ver un aumento en las hospitalizaciones. Entonces, en este momento sí estamos viendo un aumento de las notificaciones de COVID y tiene la característica de que son más reinfecciones que casos nuevos. Y hablamos aproximadamente de 22 casos que son casos nuevos y reinfecciones más o menos en el mismo número. Y en la última semana este número se supera más, o sea que tenemos un aumento más importante entre la semana anterior y la semana que cerró el sábado, que es la semana 46. Sí, se insta, ¿verdad?, siempre a la vacunación, ¿verdad?, porque ha demostrado que ha servido para que, a pesar de las oscilaciones que son de esperar en un virus respiratorio, recordemos que influenza tiene un comportamiento similar, se ve todo el año, hay picos estacionales, y ahora en COVID todavía estamos en el periodo de una pandemia. Sí, influenza ahora mismo hay una alerta, ¿verdad?, a nivel regional en el sentido de aumento de casos. Digamos, es también esperable después de más de 2 años de pandemia. El primer año prácticamente todo fue COVID. En el año 2021 se empezó, digamos, ¿cómo que se puede decir?, identificar nuevamente los virus respiratorios. Siempre virus sincicial es el que predomina, sobre todo con un pico estacional entre mayo a junio. Y la influenza posteriormente tiene su aumento. Tenemos históricamente un aumento a fin de año y principio del año siguiente, digamos los primeros meses del año siguiente, de influenza. O sea, eso es, históricamente se ha visto, ¿verdad? Digamos que lo que corresponde a lo que son las estadísticas hospitalarias de consultas de enfermedades de tipo influenza, que son las que tienen características como una gripe, pero hay que recordar que desde el 2020 ese está incluido también COVID. Entonces, lógicamente, todo lo que sea un recuento de casos de enfermedad de tipo influenza a nivel ambulatorio, este año se verá mucho más que los años previos porque está incluido COVID, ¿verdad? Y en el recuento que nosotros tenemos digamos, de lo que es el recuento de ETI o enfermedad de tipo de influenza, vemos un aumento entre 20 y 30% aproximadamente. Tenemos ahora, en el cierre de la semana pasada, 16 casos. Van surgiendo otros que van confirmándose, que por supuesto hay que investigarlos antes de digamos, actualizar la página, que generalmente se actualiza los lunes, ¿verdad? Entonces, actualmente tenemos 16 confirmados que ya han sido estudiados, 5 de ellos ya se encuentran de alta y el resto está en seguimiento. Entonces, hoy probablemente vamos a tener una actualización al respecto. Nosotros tenemos transmisión comunitaria, se considera cuando ya no hay antecedentes de viaje. Solamente el primer caso fue el que relató un viaje en la zona que en ese momento había una alta transmisión y los demás ya no viajaron, se contagiaron aquí. Desprendió el techo ahí, se cayó encima del señor que está al lado mío. Qué puta, ¿no? Por lo que... No puedo ir. Casi me alcanza a mí también. Desprendió el techo ahí, se cayó encima del señor que está al lado mío. Qué puta, ¿no? Por lo que... Bueno, ya soportando la enfermedad que uno lleva encima, acostado tranquilamente, se supone esperando una mayor y mejor atención en el IPS, es el área de enfermos oncológicos. Piso 6. Piso 6. El hombre acostado, ¡pum!, se te cae el cielo raso. Es una sala común en donde hay más de una persona internada como parte de su tratamiento. Se desplomó no solamente parte de la pintura, porque eso es, bueno, se descascara y no pasa nada, pero parte del cemento, del revoque del techo se vino abajo. No, es luego el cielo raso, no. Es el revoque. Es el revoque, ¿no? En el medio de la cama, Aníbal. O sea, evidentemente, para que eso se desprendiera tuvo que haber habido alguna filtración. La humedad tuvo que haber hecho su trabajo. Bueno, pero ahí nomás está el artefacto eléctrico. Si hay humedad también hay peligrosidad. Sí. De que el ventilador
pueda También. caerse, ¿verdad? También. ¿Está la persona que vio todo esto? Sí, don Rigoberto Cabañas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Todo bien, tranquilo. Don Rigoberto, contanos qué pasó. Y sí, te cuento, no fue con nada grave, ¿verdad? Más de un susto nomás fue por... El señor estaba sentado en el borde de la cama, no se le cayó toda la estructura esa encima de él. Le agarró como una partecita, un pedazo de cascote en la cabeza. Pero fue algo, no sé, estábamos bien ahí, ¿no? Estábamos bien, estábamos acostados, estábamos hablando. Y de repente, cosa que yo estaba acostado, a mí me salpicó un poquito, pero no fue muy grave, que digamos. ¿Vos estabas en la cama al lado, don Rigoberto? Nos asustamos. Sí, la cama al lado. ¿Vos sos paciente también? También. Y la persona que estaba sobre quien se cayó es paciente también, ¿verdad? También, sí. 3 pacientes estábamos. 3 pacientes en la sala. Al otro se le ve también, está todavía acostado. Pero usted no escuchaba ni un ruido, nada antes. De repente nomás se vino abajo. Así de repente nomás se vino abajo. No había ruido, no había golpe, no había vibración, nada. ¿La sala en general se encuentra en buenas condiciones? Aparentemente sí, estaba en buenas condiciones. Y ahora nos mudaron, creo que en un lugar de parado acá donde estamos, que estaba bien pintadito, bien arregladito, bien, un poco mejor que esa, vamos a decir. El paciente lesionado, me dijiste que parte del cascote se le cayó en el cuerpo, en la cabeza. La cabeza le raspó un poquito y le peló un poquitito. ¿No le cosieron ni nada? ¿No le rompió la cabeza? Sí, le llevaron enseguida a hacerle la curación. La atención que corresponde, sí. Pero ustedes ya salieron de esa sala. Sí, estamos en otra sala ya ahora. ¿Y qué le dijeron, don Rigoberto? ¿Quién de IPS se hizo responsable, vino a darle explicación a ustedes? La verdad que yo nos mudaron acá en la sala y ya no supimos más qué pasó en esa sala, pero había gente que estaba entrando y saliendo, ¿verdad? Mirando, creo que estaban mirando los baños y las limpiadoras y eso, estaban recogiendo los pedazos de escombro. Más de eso ya no sé, ¿no? Pero bastante bien se portaron ustedes, creo que gente, ¿verdad? Porque en el momento que ocurrió, viste que hubo un ruidazo, pues, entonces todo el mundo se acercó a mirar. Claro, todo el mundo corrió asustado. Sí, todos nos asustamos. Yo me asusté mucho también por el tema de que yo pensé que era el techo. El techo completo. Sí, pero no fue así, era de reboque nomás. Por eso no pasó. Don Cabañas, ¿usted es paciente oncológico? Sí, señora. Pero ¿y ustedes tienen la posibilidad de responder, de salir corriendo? Porque ustedes están hospitalizados, están con tratamiento, o sea, en realidad necesitan asistencia ante una situación como esta, ¿verdad? Sí, así sería, ¿verdad? Pero no pasó con nada grave, por suerte. Ahora, don Rigoberto, hablando justamente de su dolencia, de su enfermedad, ¿están recibiendo normalmente, sin mayores problemas, los medicamentos que ustedes requieren para su tratamiento? Gracias a Dios, a mí sí me está tocando, por lo menos. Hay gente que se queja, ¿verdad? Que una vez, mi primera sesión era que faltó medicamento y tuve que comprar, bien carito. Pero después ya se hacen cargo de ello. Estamos retirando del INCAM lo que falta acá. Y ellos completan acá lo que es muy costoso, muy caro el tratamiento. Cuando le tocó comprar, don Rigoberto, ¿cuánto tuvo que gastar? ¿Se puede saber? Y sí, alrededor de 1 millón de won. Porque viste que están a 96.000 won cada uno, creo que cuestan las ampollas. Yo uso eso, estaba usando en ese entonces 7 ampollas, y es más para el preparado, que son otras ampollitas, ¿verdad? Que es un poquito más barato. Ya. Y ellos eso completaron acá ya, pero siempre nomás hay gastitos, hay siempre gasto, no te salva de eso. ¿El tratamiento de ustedes es ambulatorio? ¿Ustedes están ahí un rato y después se van? No, yo hoy entré y salgo el miércoles. Ya. O sea, 3 días te quedas hasta que te dan toda la medicación, se va por vía, estás bien, te sentís bien y te retirás.
No, es que después tengo que volver, después de 15 días para otra sesión. Claro, otra sesión. ¿Y siempre te toca el mismo piso, la misma sala de internación? Y en el mismo piso está, en el sexto piso está oncología. ¿Y esta sala de internación ya te tocó antes? No, la primera vez. Ahora estoy en la primera vez recibí. ¿Y las otras salas en qué condiciones se encuentran? Se ven bien. Yo creo que se ven así a simple vista, se ven bien, ¿no? No parece que no es que están todas fisuradas. Pero ocurrió, lo que ocurrió así es. Pero esta sala también pintaba bien, ¿verdad? Estaba bien pintado, sí. Pero se nota nomás que ese de donde ahora estamos es recién trabajado, está más nuevo ya, eso, no sé, reparado seguramente, porque dice que el edificio pues, es viejo ya lo sí. Desgracia con suerte, entonces. Así mismo, una desgracia con suerte nomás puede. Bueno, don Rigoberto, gracias por tu tiempo. Gracias, Aníbal. Gracias, chao. El paciente de esa cama, don Rigoberto Cabañas, con quien hablábamos, estaba en la cama al lado, la que vemos vacía. La cama en donde cayeron los cascotes, parte del techo, tuvo golpes en la cabeza, raspones. Un raspón. Sí, y también en parte del cuello. Y fueron ya trasladados a otra sala. Pero esto pudo haber sido una tragedia, Aníbal. Sí. El señor estaba sentado en un costadito de la cama. Imagínate si estaba acostado. Sí, se le caía el celular. Todo encima. Vaya uno a saber qué le pudo haber provocado ese golpe. Intentamos conversar. La producción estuvo buscando a la gente del Instituto de Previsión Social para saber un poquito más la versión también de ellos, cuál habría sido la causa, si esta sala se reparó recién, si le falta mantenimiento, qué es lo que pudo haber pasado, si hay alguna filtración. Pero lastimosamente la producción de S9N no recibió ninguna respuesta. Preocupa la cantidad de accidentes de tránsito que se registran en los últimos días, sobre todo si hablamos del fin de semana a nivel país. 15 fallecidos, 9 motociclistas. En particular, el director del Hospital de Trauma dijo que hay que lidiar con un tendal de heridos, además de los fallecidos, en una infraestructura que de hecho ya está colapsada, que es el principal hospital que recibe a los accidentados. El fin de semana, uno de los casos más sonados en Asunción se dio con un efectivo militar. Él era integrante de la banda de músicos de la Marina, que falleció en un accidente de tránsito cuando se dirigía a su destacamento. Reitero, solamente durante el fin de semana, según fuente policial, se registraron 15 fallecidos. 9 de estos 15 circulaban a bordo de motocicletas. Desde las 11 de la mañana, padres unidos de varias instituciones educativas cortaron la ruta PY08 en ambos carriles. De hecho, que la fila llegó un momento, la fila de vehículos, digo bien, que se quedó allí parada por este corte, llegaba a los 10 kilómetros. Esto pasaba en la zona de Santa Rosa de la Guaraú, a la altura del kilómetro 325 más 500 de la ruta PY08. O sea, yendo de Asunción, ingresando a la ciudad de Santa Rosa de la Guaraú, el cierre. Exactamente. ¿Qué reclaman ellos? No a la transformación educativa, derogación de la ley 6.659/20 ya. Y son varias las instituciones educativas con los padres organizados que realizaron esta manifestación. No involucraron a los niños ni a los jóvenes, fueron los padres quienes, en contra de esta transformación educativa, según lo dicho por ellos mismos, decidieron cerrar la ruta. Eran las 4 de la tarde, Aníbal, y todavía no habilitaban. Llegó la Policía Nacional, dijo que estaban aguardando la presencia de la fiscal. La fiscal no llegaba nunca. Pero interesante cantidad de gente en el cierre. Sí, porque son de varias instituciones educativas que aledañas justamente a
a esta ruta. Recién cuando empezábamos, poco después de arrancar el noticiero central, entre las 5:15, 5:20 más o menos, nuestro compañero Nelson Lange Espínola reportaba de la apertura de la ruta, del desbloqueo de la ruta. Y de hecho que iban a abrirla de manera temporal, porque ellos dicen que hasta que no tengan una respuesta van a realizar de manera consecutiva este tipo de cierres. Y hablando de este tema, hoy también hubo una audiencia pública en la sala bicameral del Congreso Nacional, junto con algunos senadores, y se escucharon exposiciones de todo tipo. Sí. Algunas exposiciones incluso de ciertas personas amenazando con meterle plomo a la gente que supuestamente quiere transformarle la mente al hijo. La patrulla caminera poco y nada podía hacer. Solamente abrieron paso cuando una ambulancia quiso pasar por el lugar, pero inclusive en esa larga fila que, como te decía, llegó a tener 10 kilómetros, habían camiones que transportaban alimentos perecederos y ni aún así se les dejó pasar a ellos. Este cierre de ruta se daba en Santa Rosa de la Guaraú, a la altura del kilómetro 325 más 500 de la ruta PY08. Una de las mayores experiencias más emocionantes, por supuesto, es mudarse a la nueva casa, disfrutar de la nueva casa, de sus nuevas instalaciones. ¿Qué pasó? Se mudaron a su nueva casa en Camburetán, departamento de Itapúa. Fíjense las instalaciones ahí. La familia salió a almorzar. Cuando volvieron, ya no tenían dinero y varios objetos de valor. ¿Le vaciaron la casa? Le vaciaron la casa. Tenemos el informe. El día viernes los propietarios de esta casa se mudaban a la residencia. 2 días después los delincuentes ya forzaron este portón y se dirigieron en la parte trasera de la vivienda para poder ingresar al interior. Ingresaron aparentemente por aquella ventana y una vez en el interior se llevaron dinero en efectivo. La suma de aproximadamente 70 millones de guaraníes. Ayer 12:40 de mediodía salimos a almorzar nosotros y después volvimos a las 4 de la tarde y ya encontramos violentado el portón y totalmente ahí atrás la ventana y se llevó dinero en efectivo, más computadora y demás cosas. El monto aproximado sería 70 y poquito. El dinero que los delincuentes se llevaron estaba en este mueble. También los mismos llevaron hojas de cheque y otros objetos de valor. Viernes nosotros, sí. ¿Y conocían el movimiento? Y sí, seguramente. Prácticamente se inauguraron con las cámaras de noticias. Así mismo, sí. En este caso, ¿usted no tiene todavía cámara de seguridad? Algo y ya, justamente hoy se tenía que, ahora recién llegó el que van a instalar ahora. Muralla totalmente amurallado, pero igual entramos. Se pide que se investigue y que se pueda llegar a los... Así mismo, sí. El perjuicio es bastante grande. ¿Fruto de qué era la plata que estaba guardada? ¿Era para una y es para una compra de animal. Yo trabajo siempre tengo mi negocio de compra de animales y mi carnicería. Justamente para eso era el... Sí, así mismo. La policía aún no avanzó en la investigación de este hecho. Aún no se cuenta con datos de quiénes podrían ser los responsables de este millonario robo. Este martes 22 de noviembre, desde las 7 horas, por el Grupo C, se enfrentan Argentina versus Arabia Saudita. La albiceleste debutará bajo la capitanía del astro Lionel Messi, que podría estar disputando su último mundial. En segundo turno, Dinamarca y Túnez se verán las caras a las 10 de la mañana en duelo correspondiente al Grupo D.
Luego de este partido, México del Tata Martino versus Polonia de Robert Lewandowski a las 13 horas. Ambas selecciones comparten el grupo C junto a Argentina y Arabia Saudita. Saltamos al día miércoles 23 de noviembre con dos atrayentes duelos. Alemania versus Japón por el grupo E desde las 10 horas y Bélgica-Canadá por el grupo F desde las 16. Jueves 24 de noviembre, Uruguay de Fede Valverde versus Corea del Sur de Song desde las 10 horas, seguido de Portugal de CR7 versus Ghana de Iñaki Williams. A partir de las 13 horas, ambos duelos por el grupo H. Y para cerrar la semana por el grupo A, Qatar versus Senegal a las 10 horas. Para finalizar con Inglaterra versus Estados Unidos por el grupo B desde las 16. Duelos imperdibles en este apasionante Mundial de Qatar 2022 por las pantallas del SNT. La Unión Europea. C9N Central fue presentado por Con Tokio, estás en tu casa, con el Pacto de Confianza NGO. Llena tu día de energía y tu cuerpo de vitaminas. Con Multivitamin 27 Plus, saca lo mejor de vos.